periodismo solo es libre e independiente si es crítico e incómodo. Incómodo con el poder entendido de la manera más amplia, con el gobierno, con la oposición, con las instituciones, con los sectores económicos. En un momento que se habla tanto de la Constitución, hay que recordar que esta profesión está protegida por la ley fundamental porque cumplimos un papel clave en democracia, y es proteger la democracia ofreciendo información veraz a la ciudadanía. En un momento en el que cada vez hay más sobreinformación y la ciudadanía está exhausta de esa sobreinformación y desinformación, en el que hemos construido modelos de negocio en demasiadas ocasiones basados en el clickbait, en el que la inteligencia artificial ahora es un reto que amenaza también la profesión. Hay que poner y hay que dimensionar y hay que valorar la información como servicio público, y eso es la información crítica e independiente. Tenemos que recordar que tenemos un papel fundamental por encima de nuestros medios de comunicación. El periodista está directamente y trabaja directamente para su medio como un canal, pero para la audiencia, para la ciudadanía, como un fin. Y ese es el fin último que hay que recordar. Tenemos que construir informaciones veraces, con datos, críticas, con preguntas, ofreciendo también una pluralidad de voces, abriendo la conversación a todas las voces posibles e insistir en los hechos y las preguntas. Y en eso se basa el periodismo crítico e independiente, que ahora parece que hay que recordarlo en demasiadas ocasiones. En el periodismo la independencia es una premisa. Diríamos que es el primer renglón en el pacto tácito que todo periodista suscribe con la sociedad. La garantía de que es una voz auténtica, no la del muñeco de un ventrílocuo, una voz cedida, regalada o sometida a otras voces, normalmente poderes políticos, económicos o empresariales. La independencia es difícil de conquistar y difícil de mantener, pero es igualmente difícil de ser reconocida o de ser identificada, porque en España, por razones que algún día habrá que estudiar, hay demasiada gente que asocia independencia con limbo ideológico. Ese no es independiente, se le ve el color, suelen decir algunos. Otros, llegando muy lejos en el desenfoque, creen que la independencia solo puede darse entre quienes piensan como nosotros pensamos, que no puede darse en quienes piensan de otra forma, y no digamos nada en quienes piensan de una forma completamente diferente. Porque independencia es libertad. Libertad, por tanto, compatible con todas las ideologías, salvo con las ideologías que oprimen la libertad. La independencia es una dama acechada, vive siempre bajo presión, pero no puede entregar nunca su incondicionalidad a nadie, salvo a su propia conciencia. La independencia diríamos que es, recordando a Salinas, la voz a ti debida, a ti, lector, oyente, espectador, y solo a ti debida. Pero en estos tiempos de confusión, en los que todo está en este momento sometido a formidables interrogantes, tiene que ser también un punto de referencia, un horizonte que buscar. Lo mismo que los pescadores, cuando le fallan los instrumentos de navegación, recurren a las estrellas, también nosotros hemos de recurrir a estas referencias estables y permanentes, y como un horizonte o como una guía. La independencia, decía, primer renglón en el pacto tácito suscrito por todo periodista con la sociedad. Muchas gracias. Hola a todos desde la redacción de ABC. Quiero hacer una reflexión sobre la independencia en la profesión periodística. Y es verdad que siempre que se habla de este asunto, el concepto clave es la distancia, la necesaria distancia que todo periodista debe mantener de los distintos poderes, ya sea el poder político, el poder económico, el poder social, el poder cultural, el poder deportivo. Y eso es fundamental. Pero hay una cuestión más concreta y más fina que yo creo que es importante poner sobre la mesa. Cuando un periodista, como yo mismo, en este caso político, acude a un debate, ya sea en radio o en televisión, y observa con quién va a sentarse a analizar la actualidad, respira aliviado cuando lo que encuentra son otros periodistas. Periodistas que piensan distinto, periodistas que representan a medios con líneas editoriales distintas, pero periodistas al fin y al cabo. Esto es importante porque a la hora de analizar la actualidad es esencial que haya un anclaje en la información, atribuir la información a una fuente, atribuir este análisis a una conversación con un protagonista, a una reflexión, a una comparación, pero siempre anclado a la información. El periodista deja de serlo
cuando no tiene al menos un pie en la información. Y esto, cuando uno acude a uno de esos debates y se encuentra enfrente a alguien que no maneja las claves de la información y que responde más a otro tipo de lealtades, se produce un problema grave, porque al final no es un debate para analizar la información. ¿Y quién se resiente? ¿Qué se resiente en estas circunstancias? La independencia periodística. ¿Y quién sufre? La democracia, el periodismo y, por supuesto, los ciudadanos.